Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este tercer espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual. Hoy es miércoles 1 de mayo y nos corresponde trabajar en el tercer espacio abierto de aprendizaje, el que se corresponde con la revisión de algunos elementos de la tercera actividad integradora. Vamos a dar un par de minutos de cortesía por si alguien va a unirse a esta sesión y comenzamos. Introducción a la semana 2 del módulo 4 de la prepa línea CEP. Como
un acercamiento a otras realidades. Y como pueden ver, esta semana deberán estar realizando la entrega de 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas y participar activamente en el foro Aprendiendo de esta semana. Entre los recursos que tenemos se encuentra la guía. En la guía se describen los aspectos más importantes de esta unidad 2, incluyendo los objetivos y los temas que se estarán revisando a lo largo de esta semana. Se pretende también que ustedes se familiaricen con esta mensajes esperados de esta semana, que giran en torno a reconocer la narrativa de ficción en la transformación o la alteración de la realidad como una expresión artística en la creación de mundos posibles. También se pretende que reflexionen sobre la influencia que los cambios sociales realizan a la literatura, especialmente a partir del siglo XIX. Se pretende también que describan cómo ha influido la perspectiva existencial, la literatura, en la forma de vida a través del siglo XX. Se pretende de igual manera que identifiquen los principales movimientos literarios y corrientes literarias correspondientes al siglo XX y que retomen aprendizajes previos en el módulo 3, en los cuales revisaron algunos contenidos relacionados a las ciencias sociales, como lo son la pluriculturalidad, la multiculturalidad, la interculturalidad y la participación social. Todo esto deberá redundar en que ustedes valoren el papel de la literatura en la influencia cotidiana, la multiculturalidad, el multilingüismo y especialmente en el caso de la literatura en lenguas originarias y otras manifestaciones de la lírica en el territorio mexicano. Hacer un recorrido sobre todos los hasta su semana 2. Curso lleva por título Literatura y Ficción y se nos describe la importancia de la narrativa de ficción dentro del quehacer literario y el quehacer a través de todo. ¿Cuáles características de este tipo de expresión y sobre cómo ha influido en la forma de hacer literatura? Podemos observar aquí en este apartado las especificaciones que abordan sobre la ficción dentro de la literatura y los temas abordados que plantean o expresan una realidad social ya existente. Aquí tenemos dentro de este tipo de expresiones algunos referentes sobre los cuales se versa la ficción dentro de la literatura y ustedes pueden irlos explorando en este organizador gráfico y si están interesados se les sugiere ampliamente que fortalezcan estos conocimientos visitando los materiales que se mencionan en las fuentes de este apartado, los cuales no está de más decir, pueden ser para que ustedes de esta semana. El segundo recurso audiovisual que se nos presenta lleva por título Literatura e Gráfico, que nos ayuda a comprender algunos conceptos elementales sobre la unilateralidad de la literatura. Este es un recurso que va a ser de mucha utilidad a integradoras de esta semana. El tercer recurso lleva por título El sentido de la vida
Y aquí ustedes van a identificar algunos materiales audiovisuales de apoyo disponibles en la plataforma de YouTube, los cuales nos invitan a reflexionar sobre las experiencias existenciales abordadas desde la literatura. Aquí, enfocándonos más en el tipo de pensamiento filosófico, podemos conocer o reconocer las formas en cómo han ido influyendo los sentimientos y los pensamientos más profundos de los autores a las diferentes corrientes y diferentes expresiones literarias. Estos videos invitan mucho a la reflexión y es bastante su exploración. Cuando ustedes los reproduzcan, puedan ir tomando notas, ya que estas notas van a ser muy importantes en el momento en el que ustedes concluyan este modo final. El cuarto recurso de esta semana lleva por título Literatura y Sociedad, el cual es un PDF descargable que está disponible en este enlace y se recomienda ampliamente que ustedes puedan descargarlo, imprimirlo o tenerlo ahí en su sitio de trabajo o de estudio para que puedan abordar los contenidos en este texto. En este documento, ustedes podrán observar dos recursos de apoyo visual en los cuales podemos reflexionar sobre la influencia de la literatura en relación con la sociedad y cómo ambos se están retroalimentando, cómo la literatura influye en la construcción de las sociedades y cómo las sociedades se ven reflejadas por medio de la literatura. A lo largo de la semana pasada, ustedes abordaron los materiales que abordaban sobre los contextos sociohistóricos presentes en las obras literarias y esta información que se explora aquí viene a complementar esta perspectiva, invitándonos, obviamente, a percibir a la literatura como un detonante del cambio social. La literatura tiene la versatilidad de poder plantear las ideas y convertirse en una especie de fotografía ideológica a lo largo de la historia. Además de que muchos filósofos y pensadores políticos y sociales han utilizado esta herramienta, siendo en muchas ocasiones imparciales ante la realidad social y descubriendo el efecto que tiene la palabra sobre el mundo y las sociedades en las que impactan. Es por eso que vamos a encontrar obras que poseen un alto valor crítico, lo cual va a ser un aliciente para la modificación de las situaciones sociales difíciles. Podemos nosotros observar a través de la literatura obras magistrales que reflejan episodios de la historia universal relacionada con la guerra, con los cambios sociales, las revoluciones ideológicas y demás. Es por eso que así como la literatura en su carácter crítico, posee la capacidad de crear distintas realidades. Esto también podemos abordarlo desde la parte de la ficción, en la cual muchos autores plantan o plasman las utopías sobre propuestas ideológicas de cómo sería posible una realidad distinta a en la cual se vive. Los cuales nos dan una síntesis bastante concisa sobre lo que han sido los principales movimientos y corrientes literarias a lo largo de los siglos XIX y XX. Estos recursos gráficos son bastante provechosos. Si ustedes se encontraran en un sistema escolarizado, ustedes tendrían que desarrollar todos estos materiales por su propia cuenta, desarrollando su habilidad de síntesis y de comprensión de textos. Por tal motivo, es muy importante que ustedes aprovechen y conozcan estos organizadores gráficos de la información y puedan ustedes reproducir estos videos que se proponen en este recurso. También se nos mencionan algunas fuentes de consulta complementarias que ustedes podrían visualizar para enriquecer su experiencia educativa a lo largo de esta semana 2.
En continuidad con el recurso anterior, tenemos este recurso que lleva por título Literatura en México, el cual rescata los principales puntos e ideas del anterior y nos permite reproducirlas mediante un audio. Este audio está relacionado con el quehacer literario en la cultura mexicana, pero no solo en el México contemporáneo, sino también la parte de la expresión cultural de la copla o de la lírica y cómo ésta ha influido en el pensamiento mexicano. Ustedes aquí pueden ver estos organizadores gráficos en los cuales podemos cotejar la influencia y las características de este tipo de expresiones mexicanas, las cuales hasta este momento son un reflejo de la cotidianidad, de las aspiraciones del mexicano, de su idiosincrasia y de su ideología. También por aquí ustedes pueden descargar el documento para el caso en que ustedes gusten explorarlo y leerlo de manera directa. El último recurso en formato PDF lleva por nombre Literatura en Lenguas Originarias y este es un archivo en PDF, formato PDF de 3 páginas, los cuales nos proporciona una breve explicación sobre las expresiones literarias en lenguas originarias, partiendo de la década de los 80 del siglo pasado y cómo se desarrolla dentro de la agenda política y social, la cual en ese entonces tenía como uno de sus enfoques tratar de darle visibilidad a las comunidades indígenas. Y en ese entonces se pretendió que esto se lograra realizando un fomento de las expresiones literarias, artísticas y lingüísticas de los pueblos originarios en México. Esto ha permitido que en la actualidad existan algunos referentes documentales sobre las expresiones artísticas realizadas por escritores con autoría indígena, cuya idea central gira en torno a la búsqueda de identidad por medio de su lengua y de su historia. Al abordar estos temas es importante referirnos a un glosario de términos importantes que nos ayudarán a la comprensión del tema y ustedes podrán visualizar en este documento algunos términos como literatura indianista, literatura indigenista y literatura indígena, para que ustedes puedan conocer las variables conceptuales que se expresan en estas definiciones. También podemos ver un breve resumen sobre la evolución de la literatura indígena, translista, y cómo se da también un mestizaje bilateral dentro de la influencia del español hacia las lenguas indígenas y de las lenguas indígenas hacia el español. También aquí se les incluye un glosario. Este glosario va a ayudarnos no solo para los contenidos conceptuales de esta semana, sino para lo que resta del módulo 4, ya que es importante conocerlos para saber lo que se nos estará requiriendo en las siguientes actividades integradoras, foros evaluables y proyectos. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, lo cual sería bastante positivo, bastante enriquecedor poder acceder a estos recursos para conocer de dónde se está tomando esta información. Si ustedes por su parte desean indagar al respecto y referirse a otros autores que planteen definiciones eh, distintas a las planteadas aquí, siéntanse en toda la libertad, siempre y cuando obviamente no olviden de referenciar sus fuentes. Por último, tenemos aquí
un organizador gráfico de la información que nos invita a retomar los contenidos de la unidad 3. Como ustedes recordarán, la unidad 3 se centra en contenidos de las ciencias sociales o relacionados a las ciencias sociales, concretamente el texto que lleva por título Sociedad Contemporánea. Y aquí, bueno, nos retoma un poco sobre la parte conceptual que ustedes deberán estar rescatando y que deberá verse reflejada en sus actividades integradoras. En esta parte quiero hacer un paréntesis para recordarles que estas actividades se titulan o llevan por título actividades integradoras porque deben reflejar en su contenido que ustedes han estado integrando todos los conocimientos actitudinales, conceptuales, cognitivos, comunicativos y de pensamiento crítico que han estado desarrollando no solo en el presente módulo 4, sino también a lo largo de los módulos que se han cursado en este sistema de prepa en línea CEP. En muchas ocasiones es muy común encontrarse actividades integradoras, proyectos o participaciones en foros evaluables, las cuales son vistas meramente como una especie de cuestionario en los cuales ustedes deben de vertir sus opiniones, y es importante destacar que no se trata solamente del desarrollo de opiniones, se trata de que nosotros vayamos desarrollando toda esta parte cognitiva, conceptual y actitudinal que va a redundar en el desarrollo de nuestras propias ideas, y no solo eso, sino también en la elaboración de nuestros propios argumentos. Es por tanto que se espera de ustedes que se vea reflejado todo esto en sus actividades integradoras. Y ya para finalizar, tenemos las actividades de esta semana. Tenemos un foro de aprendizaje en el cual se pretende que nosotros socialicemos los contenidos que tenemos sobre las expresiones en lenguas originarias que son recurrentes en el español o en la región en donde habita cada uno de ustedes. Pueden tratarse de expresiones hechas, las cuales conocemos como refranes o dichos, pero también podemos referirnos a cuentos, leyendas, coplas, canciones o cualquier otro tipo de expresión lingüística, literaria en lenguas originales. Si bien este foro no es evaluable, siempre es tomada en cuenta sus participaciones, tanto por la plataforma como por los asesores virtuales. Y tenemos aquí la descripción de las actividades integradoras de esta semana, las cuales llevan por título Textos y mundos posibles, la cual se corresponde con la actividad integradora 3. La actividad integradora 3, como ustedes pueden ver aquí en el explorador de la plataforma, se trata de un documento en diapositivas que puede ser realizado en PowerPoint o en las diapositivas de Google. Y aquí se nos va detallando qué debe de incluir cada una de las diapositivas de esta presentación. Como ya he mencionado, en esta actividad debe verse reflejada la interacción que ustedes han tenido con la plataforma, así como el dominio de los contenidos que ustedes han visualizado hasta este momento. Tenemos aquí la introducción, el planteamiento de propósito y aquí la serie de habilidades que ustedes necesitan haber adquirido hasta este punto para poder realizar esta actividad. ¿Qué entregarán? Bueno, ustedes van a realizar en un formato libre, en un procesador de diapositivas, sea este PowerPoint o en las diapositivas de Google, una presentación la cual deberán ustedes almacenar en la nube, en cualquiera de estos
servicios de almacenamiento que se mencionan en el punto número 10. Ustedes ya tienen experiencia en módulos anteriores realizando este tipo de actividad y se sugiere de manera preferencial que realicen la entrega por medio de Google Drive, ya que nuestros correos electrónicos institucionales están vinculados a los servicios de Google. También es importante mencionar de manera preventiva que los documentos que ustedes generen y los enlaces para acceder a ellos deberán estar configurados como públicos para que puedan ser revisados por su asesor virtual. Por favor, antes de realizar su entrega, comprueben y verifiquen que han generado un enlace público configurado como público. De lo contrario, no será posible visualizar su actividad y se tendrá que catalogar como no evaluable. Al no poderse acceder, al no poderse revisar, pues no es posible realizar una evaluación. Entonces, para evitar este tipo de situaciones que nos llevan a la pérdida de tiempo y también a tener que posponer la evaluación o cancelarla definitivamente, entonces se les solicita de manera preventiva que ustedes tengan bastante precaución al momento de generar y compartir este enlace. También quiero mencionar que si bien ustedes al momento de realizar la entrega podrán observar un espacio para adjuntar un documento, ustedes no deberán de adjuntar nada en esta ocasión, sino simplemente copiar y pegar el enlace en el espacio en donde se les indica. Me gustaría poder hacer una muestra de este espacio, pero lamentablemente yo tengo configurada mi plataforma como asesor virtual y no me es posible mostrarles el espacio. Sin embargo, puedo indicarles o puedo avanzarles que este espacio viene entre paréntesis y con un símbolo de más. Aquí en este espacio ustedes deberán pegar el enlace para que yo pueda visualizar su presentación. También quiero mencionar que es muy importante que tengan en cuenta que en la diapositiva número 11 se les estará solicitando que ustedes mencionen las referencias de las fuentes consultadas. Se les pide aquí que consulten el manual de citas y referencias, ya que aquí nos describe de qué forma nosotros debemos de realizar nuestro listado de referencias siguiendo las especificaciones de, por ejemplo, pinturas, esculturas, fotografías, retratos, los cuales ustedes deberán estar utilizando para que su presentación sea bastante vistosa, bastante llamativa. Si tenemos en cuenta que estaremos poniendo mínimo una imagen por diapositiva, entonces las fuentes consultadas deberán tener un listado de alrededor de 10 fuentes, de 10 referencias. Toda imagen, todo recurso audiovisual que ustedes incluyan en esta actividad deberá estar referenciado debidamente siguiendo el manual de citas y referencias de la prepa en línea CEP o algún otro formato, como por ejemplo el formato APA. En el caso de la actividad integradora, descargando un formato editable en el cual van a estar trabajando de manera similar como lo han hecho en el resto de las actividades integradoras pertenecientes a este módulo. Aquí tenemos la descripción detallada, paso por paso, de la actividad integradora número 4, sus propósitos, sus objetivos,
y también lo que se les estará solicitando para poderla llevar a cabo. En que necesito, ustedes podrán encontrar una descripción detallada de las habilidades que ustedes deberán haber desarrollado hasta este punto para poder realizar la entrega de esta actividad. Como ustedes pueden ver, para esta actividad se nos va a solicitar realizar una grabación de un archivo de audio de no más de 2 minutos, el cual, al igual que en la actividad integradora número 3, deberán estar almacenando en la nube y compartiendo un enlace, el cual, insisto, deberá venir configurado como público para poder acceder a su grabación. Aquí en esta parte, ustedes pueden descargar el formato editable para realizar la entrega de esta actividad integradora número 4. No olviden, por favor, que en el nombre del archivo deben emplear esta nomenclatura. Y además de las actividades integradoras, tienen 2 cuestionarios formativos. El cuestionario formativo número 3 lleva por título Literatura, Realidad, Ficción y Contexto. Yo sugiero que aprovechen las 3 oportunidades que se les brinda en la plataforma para realizar esta actividad, tratando de realizar la primera al inicio de semana para familiarizarse con los temas contenidos y las preguntas que se estarán planteando, y ustedes puedan realizar un estudio exhaustivo de los materiales proporcionados por la plataforma durante esta semana, y el día viernes por la tarde o quizá el fin de semana realizar el último intento permitido, ya con las dudas aclaradas, esto siempre para que ustedes puedan tener el mejor puntaje, obtener el mejor puntaje dentro de estas actividades formativas o cuestionarios formativos. El cuarto cuestionario formativo, correspondiente al módulo 4, lleva por título Literatura Mexicana y las indicaciones son las mismas. Se pretende que ustedes hagan un intento explorador para familiarizarse con los contenidos que se mencionan en las preguntas, y el fin de semana ustedes estarán haciendo el último intento, esto para procurar obtener la mejor calificación o puntaje posible. Si bien esta es la descripción general de los materiales y actividades correspondientes a la semana número 2 del módulo 4 de la unidad 2, que lleva por título Literatura, un acercamiento a otras realidades, me gustaría terminar o concluir esta presentación revisando las rúbricas de las actividades. Es importante que ustedes formen el hábito de revisar las rúbricas de todas y cada una de las actividades evaluables, esto para que ustedes estén enterados y tengan pleno conocimiento de todos y cada uno de los aspectos que se van a evaluar. Ya lo he mencionado con anterioridad, en muchas ocasiones se pueden observar trabajos que son contestados como si fueran meramente algún tipo de cuestionario, que no reflejan a cabalidad los objetivos de la actividad como tal, y tampoco reflejan que han sido explorados, analizados y comprendidos los materiales que se han desarrollado en cada uno de los temas de esta semana. Por tanto, es importante revisar a cabalidad la rúbrica, esto para evitar que se sorprendan con algunos aspectos que han sido tomados en cuenta en la evaluación. El principal de estos aspectos, obviamente, es que ustedes presenten trabajos o actividades integradoras completamente de su autoría, originales y auténticos, ya que de lo contrario, estos deberán ser considerados como no evaluables y reportados como plagio. También es muy común encontrar actividades integradoras
con respuestas a cada uno de los planteamientos bastante escuetas, bastante mínimas, que no reflejan la comprensión de los contenidos abordados durante la semana. Entonces es por eso que ustedes deben de conocer qué puntaje se obtiene en cada uno de los rubros, en cada uno de los aspectos evaluables y a cuál se corresponde. ¿Qué corresponde un trabajo a nivel experto? ¿Qué puntaje merece? Y también, por otro lado, pues las evaluaciones mínimas. ¿Qué sucede cuando no incluye portada, cuando no incluye las fuentes de referencia, cuando no se completa el mínimo de renglones por pregunta o cuando el audio no dura lo que se plantea en la rúbrica que debe de durar o se omiten algunos de los puntos de la descripción o el audio no fue configurado como público o se cometen varios errores gramaticales, errores ortográficos, no se utilizan letras mayúsculas al comenzar la escritura, se ha modificado la fuente del documento, se están utilizando colores incorrectos para la fuente, no sé, son ustedes pueden conocer simplemente tomándose un par de minutos para familiarizarse con lo que se les está requiriendo en cada actividad por medio de la rúbrica. Es importante que ustedes la descarguen, de no ser posible imprimirlas, la tengan en el escritorio de su computadora para que puedan acceder a ella y al momento de terminar sus actividades evaluables, sus actividades integradoras, puedan revisar para ver si están cumpliendo con los aspectos y los rubros evaluables de cada una de las actividades. Esto también es un hábito que ustedes deben de forjarse, no solo en este módulo, sino a lo largo de toda su preparatoria en línea CEP, para que ustedes estén conscientes de la calidad de trabajo que están entregando y puedan ustedes hacerse expectativas razonables sobre la evaluación que estarán recibiendo en cada una de estas. Y hasta aquí llegamos con esta